¿Qué tal? Video tutorial número 12 del curso de Java Enterprise Edition, en el que vamos a empezar a interactuar con bases de datos a partir de entities. Dejábamos el anterior video tutorial antes de conectar a la base de datos. Es lo que vamos a hacer ahora. Pero para empezar vamos a llevar a cabo una prueba de Guinness Record. ¿Cuánto tiempo nos lleva con Java Enterprise Edition y NetBeans crear una aplicación CRUD? Vamos a empezar ahora explicando lo que necesitamos para hacerlo. Vamos a resumir los pasos que tendremos que dar para llevarlo a cabo, la creación de la aplicación CRUD, y luego cronometraremos el tiempo que nos lleve implementarlo. Nuestro punto de partida, lo que necesitamos por tanto para poder crear esta aplicación CRUD, es un simple esquema de una base de datos. Más que simple, había que decir un único esquema de una base de datos, porque puede ser todo lo complejo que queramos, puede tener una o muchas tablas, relaciones, campos, etcétera. A estas alturas no creo que sea necesario explicarle a nadie lo que es un esquema de una base de datos. En la Wikipedia podéis ver su explicación junto con una imagen de un esquema de una base de datos. Porque muy a menudo este término se usa para referirse a una descripción gráfica de la estructura de una base de datos, como la que vemos en pantalla, en la que además de todas las tablas y campos que la forman, aparecen también todos los índices y relaciones entre las distintas tablas. En el esquema hay que definirlo todo, las tablas, los campos, las relaciones, las vistas, los índices, los paquetes, los procedimientos, las funciones, consultas, disparadores, tipos, secuencias, etcétera, etcétera. Así que en general cuando se habla del esquema de una base de datos se refiere a una descripción gráfica de la estructura de esa base de datos. Sin embargo, la auténtica definición para esquema es un lenguaje de texto de base de datos. Si has trabajado con bases de datos, seguro que has trabajado con scripts SQL. Podemos subir a un administrador, como puede ser phpMyAdmin o otros administradores de base de datos, un script que contiene el lenguaje SQL que ya crea la estructura de la base de datos.
pues esa estructura que contiene el script SQL es también lo que se conoce como esquema. Así que aquí vemos un ejemplo de un esquema, esquema de diseño, pero también hay el esquema de texto, que es el que se encuentra en el propio script SQL. Y de hecho este esquema va a ser la estructura programática de nuestra base de datos, la que vamos a usar en este ejemplo. Se trata de un script SQL que NetBeans va a convertir en el esquema de nuestro proyecto. Situémonos en el ejemplo de un proceso real de desarrollo de una aplicación. Una parte del equipo será la encargada de la arquitectura y diseño de la aplicación y puede elaborar un esquema de base de datos como este que aquí podemos ver. Este esquema se lo pasará al resto del equipo para que a partir de eso elabore la aplicación. Es justo lo que vamos a hacer ahora con la elaboración de nuestra aplicación Kruk, para lo que sería necesario un equipo encargado de la persistencia, que son las entidades tal como trabajamos ahora, el equipo encargado de la lógica del negocio, que serían los controllers, y el equipo encargado de la presentación, que serían las views, los archivos XHTML. Pues lo que vamos a ver es cómo NetBeans nos hace todo este trabajo, hace el trabajo de todos estos equipos, y es algo muy similar a meter por un lado, como si fuera en la fotocopiadora, el esquema de la base de datos y nos devuelve por el otro una aplicación CRUD totalmente funcional. Ten en cuenta que no nos referimos a la creación de una aplicación CRUD de ejemplo, como puedes haber visto en otros casos, que ya parte de unas tablas y unos campos predeterminados. Aquí lo que vamos a ver es cómo NetBeans nos crea una aplicación CRUD totalmente operativa y que se adapta al esquema que nosotros le pasemos, sea este el esquema que sea más simple o sea más complejo. La única exigencia, desde luego, es que el esquema sea coherente y funcional, con tablas, campos, índices, relaciones bien definidos y organizados. Pero simplemente con eso es suficiente para crear cualquier aplicación CRUD con NetBeans. ¿Qué necesitaremos entonces? Pues solo el esquema de la base de datos, y como lo hacemos en NetBeans, pues fundamentalmente son solo dos pasos. El primero de los pasos es crear las entities JPA de modo automático a partir del esquema. Y en segundo lugar, crear las aplicaciones JSF a partir de las entidades JPA que creamos también antes automáticamente. Así que con ello ya tendremos preparada nuestra aplicación CRUD. Vamos allá a hacerlo en NetBeans. Aquí estamos en NetBeans, de momento con todo a 0. Ya dijimos que el primer paso es crear de modo automático las entities JPA a partir del esquema de la base de datos. Así que antes de nada vamos a abrir ese script SQL que contiene el esquema con la estructura para nuestra aplicación. Así que pulsamos en archivo, abrir archivo, y se encuentra por aquí para alumnos BDSQL. Lo abrimos y aquí tenemos el contenido. Es un archivo SQL que doy por supuesto que la inmensa mayoría ya habrán trabajado antes con otros muy similares. El esquema, la estructura de la base de datos es toda esta parte de aquí, el resto ya simplemente son datos que se incluyen de ejemplo. He puesto algunos para algunas de las tablas, ni siquiera para todas, porque la podremos incluir después si queremos cuando tengamos la aplicación creada. Pero aquí vemos a lo que nos referimos cuando hablamos del esquema. Aquí es donde se va a definir todo el funcionamiento, la funcionalidad de nuestra aplicación. Pues vamos a empezar por ejecutar este script en nuestra base de datos. Para eso, ya sabemos, tenemos que ir a la pestaña Prestaciones, Service en inglés, no sé por qué le llaman prestaciones, la verdad, pero bueno. Y aquí en bases de datos, si no está, recuerda, lo abres, pulsas sobre JavaDB y pulsamos sobre Crear base de datos.
vamos a darle un nombre, vamos a llamarle por ejemplo para alumnos, y seguimos utilizando como nombre de usuario y contraseña app, por lo que ya dijimos, simplemente de momento da igual. Continuamos y observa cómo ya lleva a cabo el proceso. Ahora que ya tenemos nuestra base de datos y tenemos el script, lo que hacemos es incluir, ejecutar el archivo SQL. Así que pulsamos en el icono que aquí vemos, ejecutar SQL, y ahora aquí tenemos que indicarle la base de datos donde queremos incluirlo. Voy a hacerlo en cualquier base de datos que quisiéramos utilizar. Vamos a hacerlo en esta. Y si ahora volvemos a servicios, aquí tenemos la base de datos con toda la información que ha incluido del esquema que aquí podemos ver. Esto es lo que vamos a utilizar ahora para crear las entities. Ahora, para poder crear las entities JPA, pues tenemos que empezar por crear un nuevo proyecto, Java Web Application. Vamos a llamarle, por ejemplo, para base de datos alumnos. En fin, como ya hemos hecho muchas veces, vamos a poner como framework Java Server Faces y terminar. Ahora, para crear las entities a partir del esquema de la base de datos, creamos un archivo nuevo. Dentro de categorías tenemos que ir a persistencia, y dentro de persistencia entity classes from database. Ahora en el asistente lo primero que nos dice es la fuente de datos. Pulsamos en nueva fuente de datos, le tenemos que dar un nombre y aquí vamos a verlo. Vamos a poner esta y JDBC en el JD name para alumno. Tenemos así ya seleccionada la tabla, pulsamos en OK y ahora, como vemos, nos aparecen aquí las tablas que forman la base de datos. Podemos añadir las que queramos, en general van a ser añadir todas, vamos a añadirlas todas en este caso. Ahí lo tenemos, que esté marcado incluir la de tables, y pulsamos en siguiente. Aquí en el asistente nos da la opción de poder cambiar el nombre de las clases que ya siguen una determinada convención, aunque no es obligatoria. Yo creo que es mejor dejarlo, no modificar nada. Y aquí tenemos que indicar un nombre de paquete. Vamos a poner, por ejemplo, para este paquete JPA. Pulsamos sobre siguiente. Y aquí vemos otra serie de opciones. Las que están por defecto nos valen perfectamente. Podríamos pararnos un poco a explicar las otras, pero lo haremos en otro momento. De momento quiero ver con cronómetro el tiempo que nos lleva crear la aplicación CRUD. Una vez terminado el asistente, si vamos al proyecto, vemos como en el paquete nos ha creado una entity para cada una de las tablas de la base de datos, con contenido que explicaremos en su momento. Ahora seguimos con ese segundo paso que decíamos que era necesario, que es ahora generar las aplicaciones JSF a partir de estas entidades JPA. Para hacerlo de nuevo creamos un nuevo archivo y ahora aquí tenemos que ir a Java Server Faces, y dentro de Java Server Faces tenemos que pulsar en JSF Pages from Entity Classes, que es lo que queremos. Siguiente y asistente. Aquí de nuevo nos permite seleccionar las entity que queremos utilizar. Antes pues podría ser que no quisiéramos usar todas las tablas. Si creamos la entidad, lo más lógico es que queramos también crear la página JSF, así que las añadimos todas, que esté marcado aquí también, include reference classes, y pulsamos en siguiente.
Ahora aquí podemos indicar los paquetes donde queremos guardar tanto el session bin como las clases JSF. Podríamos ir a las prisas y simplemente dejar todo en el mismo paquete, pero recuerda que es una buena idea organizar bien el contenido por funcionalidades, así que vamos a crear otros 2 paquetes. El resto nos vale como está. Pulsamos en terminar. Y ya está. Ha tardado un poco de tiempo en generar todos los archivos, porque observa ahora aquí cómo aparecen dentro del paquete videotutoriales todos los archivos que ha creado, y en las páginas web como ha creado para cada uno los archivos para cada tabla, create, edit, list y view. Ya tenemos una aplicación CRUD totalmente operativa que podemos ejecutar y ver en funcionamiento. Aquí tenemos nuestra aplicación CRUD totalmente funcional, con un aspecto que desde luego ahora podemos modificar y adaptar. Este es el que aparece por defecto, con todas las entities que ha creado, que coinciden con todas las tablas que tiene la base de datos. En algunas ya tenían algún dato con lo que he poblado, otras no. Creo que esta era una de las que tenía información. Aquí lo tenemos, cómo podemos movernos a través de los distintos datos y cómo podemos crear más. Cuenta ya con el completo sistema de medios de navegación para movernos, para ver cualquiera de los registros, editarlo, destruirlo, crear nuevos registros y movernos por las distintas partes de la aplicación. Aquí sería para ir a index, aquí para crear una nueva. Le damos una ID, le damos un nombre, los datos que haya que cubrir, que varían dependiendo de los campos de cada tabla, desde luego. Y una vez hecho, pulsando en Save, como vemos ya nos los ha guardado, y aquí lo tenemos. Para volver al índice pulsamos aquí, nos podemos mover por cualquiera de las tablas. En el caso de alumnos no hay ninguno creado. Podemos pulsar para crear un nuevo alumno. Puedes ir probando, creando nuevos datos. Una vez creados, pulsando para que se muestren. Y ahora ya vemos desde aquí cómo podemos en cualquier momento acceder a View para ver todos los datos. De nuevo tenemos la posibilidad de seguir moviéndonos con los enlaces para cualquier parte de la aplicación. Podemos editar los valores que tenga para modificarlos, y podemos también eliminar cualquiera de ellos y volver al índice. En fin, una aplicación CRUD totalmente funcional, y recuerda lo importante que nos la ha creado a partir del esquema de la base de datos que nosotros le indicamos. Así que hay muchísimos sitios donde conseguir esquemas de base de datos y puedes crear la aplicación CRUD en un momento. Aplicación que hemos creado, he puesto los vídeos desde que empezamos la creación hasta que la terminamos, dejando fuera lo de ejecutarla porque ya estaba creada. Es cierto que alguna parte no la grabé mientras estaba ejecutando, eso depende del procesador, la velocidad, pero en fin, es un momento. Y aparte expliqué alguna cosa, aunque es cierto que fui bastante rápido. Pero fíjate que hemos creado esta aplicación totalmente funcional en 6 minutos y medio. Creo que con esto queda claro como eso que algunos dicen de que si Java está envejeciendo, pues para estar envejeciendo hay que ver cómo corre. Ahora sí, ya más pausados, vamos a explicar todo lo que hemos hecho. Vamos a empezar analizando una de las entities creadas de modo automático. Nuestro esquema de la base de datos tiene una tabla llamada alumno. Aquí podemos verla. Por tanto, se nos ha generado para empezar una entity que tiene también el nombre alumno y que aquí podemos ver. Como podemos ver, NetBeans nos ha generado una clase que aparece en primer lugar decorada con la anotación entity,
que es, como ya sabemos, la que marca que esta clase es una entity JPA. Observa también que NetBeans automáticamente ha decorado uno de los campos con la anotación ID, que es la que va a indicar cuál es la clave primaria. En este caso indica la clave primaria en el campo, que se indica que es clave primaria dentro de la tabla el que estamos utilizando, que en este caso es alumno, como decíamos. Aquí lo podemos ver. Que es aquí el campo alumno ID. Si recuerdas, en el anterior video tutorial, cuando hablamos de esto, hablábamos de una tercera anotación. Estas dos entity ID son imprescindibles, pero decíamos que había una tercera, generate value, que permitía que este campo de clave primaria se generara automáticamente. NetBeans no nos lo crea por defecto, por lo tanto, y si recuerdas era lo que pasaba hace un momento cuando probamos nuestra aplicación CRUD, teníamos que meter, si queríamos incluir nuevos datos en cualquiera de las tablas, teníamos que incluir nosotros mismos el índice, no lo generaba automáticamente. Para que eso no fuera así, teníamos que incluir, como digo, la anotación generate value. Así que si quieres que automáticamente lo haga, tienes que añadir esa anotación en el campo de la clave primaria. En el anterior tutorial lo vimos. Pero podemos ver cómo tiene más anotaciones de las que usábamos en el anterior ejemplo, aunque de alguna de ellas ya hablábamos. Por ejemplo, aparece aquí también la anotación table, que es una anotación opcional, y es donde se indica la tabla que mapea, a la que está asignada nuestra entidad. Ya hablamos también del mapeado, la asignación en el curso. Si no se utilizara esta anotación table, entonces la entidad mapea una tabla que tiene que tener el mismo nombre que la entity class, sin tener en cuenta minúsculas y mayúsculas, lo que se denomina case insensitive en inglés. En nuestro caso, el uso de la anotación table es redundante porque la entity se llama igual que la tabla, sin tener en cuenta mayúsculas y minúsculas, como decimos, pero en muchos casos puede ser importante. Por ejemplo, a veces puede ser que la tabla esté en plural y nosotros queramos que la entity esté en singular. Aquí al final tanto a la base de datos le hemos llamado para alumno, no para alumnos, para que no haya este problema, y hemos usado también en la tabla el nombre alumno. Pero si quisiéramos que fuera distinto, podríamos hacerlo aquí. Y más importante aún, el sistema de convenciones para nombrar tablas en SQL y para nombrar entities en Java son distintos. Normalmente, en este caso, recuerda que una entity es una clase más. En SQL, cuando una tabla tiene más de un nombre, tiene más de una palabra, el nombre, por ejemplo, que se llamara para alumnos, la separación, para indicar la separación entre las dos palabras, se hace con un subrayado, mientras que en Java los nombres de clases que tienen más de una palabra, esa separación se marca, no puede haber espacios desde luego, se marca con lo que se denomina el camel case. La primera letra de la segunda palabra se pone con mayúscula. Ahí, por tanto, al ir un subrayado no se consideraría, no iba a detectar Java que es la misma palabra, y podíamos usar table para poder hacerlo. A continuación vemos la anotación name queries. Esta anotación solo aparece si cuando utilizamos el asistente para la creación de nuevas entity classes desde la base de datos. Marcamos aquí donde pone generate name query annotation for persistent fields, que lo teníamos marcado, por tanto se nos ha añadido aquí el name queries. Y el atributo name queries para la tabla contiene un atributo name
query para cada uno de los campos que forma esa tabla. La anotación nameQuery vemos que tiene un primer atributo denominado name, que hace referencia en cada caso a la búsqueda en cada uno de esos campos, y la consulta, el atributo query. ¿Qué es la consulta? En este caso ya sabemos que es una consulta JPQL, el lenguaje muy similar a SQL que utilizamos para llevar a cabo las consultas y que ya nos ha creado aquí en NetBeans. Así que por lo tanto aquí vemos en acción el uso de Java Persistence Query Language, JPQL, del cual también ya hemos hablado. Cuando se ejecute alguna de estas consultas JPQL que aquí vemos, se creará una lista conteniendo todas las instancias de nuestra entidad, por tanto de esa tabla de la base de datos, que concuerden con el criterio de la consulta que aquí se encuentre. Esas se devolverán como una lista. Aquí vemos un snippet de código no operativo, pero en el cual podemos ver cómo se lleva a cabo el uso de esos nameQuery, por tanto las consultas que nos devuelven una lista. Aquí por ejemplo sería el uso de find by primer apellido, que es el creado para uno de los campos. La parte que nos interesa es esta, la de la lista. El resto, como digo, ya es un snippet de código no operativo, simplemente es para hacer funcional esta clase de ejemplo. Esta consulta lo que hará será devolvernos una lista de las entidades alumno cuyo primer apellido coincida con el que se pase aquí. Para poder implementar esto necesitamos obtener una instancia del objeto Javax Persistence Query, que como podemos ver aquí en este snippet de código podemos hacerlo invocando el método createNameQuery desde el Entity Manager. Y al método este createNameQuery tenemos que pasarle como parámetro el nombre de la consulta tal como está definida en la anotación nameQuery. ¿Qué es lo que vemos aquí en los nameQueries? En este caso es este en concreto. Observa también aquí como en estos nameQuery generados por el asistente de NetBeans contiene strings que están precedidos por 2 puntos. Aquí lo vemos en el de primer apellido, pero lo vemos también en el resto. Como aparece aquí el string precedido de 2 puntos. Estos strings son denominados parameter en name method, podríamos traducir por parámetros de llamada, y su función cumple la función de un marcador de posición, de un placeholder que podemos usar para sustituir posteriormente por los valores apropiados. En el caso de nuestra consulta es lo que hemos configurado aquí en setParameter como algún apellido, que será donde podamos indicar el apellido en concreto a buscar. Y una vez que hayamos poblado todos los parámetros de nuestra consulta, podemos obtener una lista de todas las entidades que concuerdan invocando al método getResultList, que es lo que hacemos aquí. Este es por tanto el medio por el cual podemos recuperar una lista con aquellos elementos dentro de la tabla que cumplan con los criterios que se indican en la consulta. Volvemos a nuestra entity JPA alumno. Lo mismo nos podría valer cualquier otra de las que creamos. Vemos como aparte de la anotación ID, cada una de las columnas aparece adornada con la anotación column
Lo vemos en todas ellas. Al igual que con table, que hablábamos hace un momento, column nos permite seguir las convenciones de nombrado, tanto en las bases de datos relacionales como en los mundos de Java. Así que aquí en el atributo name le podemos indicar el nombre de la columna de la tabla a la que está asignado. En este caso, como vemos, podemos usar la convención del subrayado en la tabla y sin embargo usar la del camel case en la entity JPA de Java. Vemos aquí cómo aparece también la anotación not null, que ya sabemos lo que quiere decir. Existe otro atributo dentro de column que es nulleable, que podría cumplir la misma función. En este caso ya se indica aquí con la anotación. Vamos con otro tema interesante que aparece dentro de nuestras entities, que es la bin validation. La bin validation, la validación bin, es una nueva especificación que incluye Java Enterprise Edition 6 y que se ha incluido dentro de la JSR, la Java Specification Requests número 303. Y se encuentra recogida, está implementada como un conjunto de anotaciones dentro del paquete Javax Validation, que como siempre puedes ver dentro de la documentación oficial de Oracle. Pues el asistente de generación de entities JPA de NetBeans que estamos utilizando ya aprovecha totalmente esta validación bin y va añadiendo anotaciones a todos los campos apropiados, basándose para ello en las definiciones de las columnas de las tablas que estamos usando para generar nuestras entidades. Dentro de nuestra entity, en la entity al1 con la que estamos trabajando, igual podríamos hacerlo con alguna de las otras, podemos ver algunas de estas anotaciones que se denominan validation bin. La primera de ellas, de la que ya hemos hablado, vemos aquí como el campo alumno ID está decorado con la anotación not null, que ya también sabemos perfectamente evita que el campo pueda aceptar un valor nulo. Pues este es un ejemplo de estas validations bins, estas validación de bins. Pero podemos ver también como varios de los campos que están dentro de esta entity, aquí vemos uno, aquí vemos otro, aquí vemos otro, aparece otra anotación que es la anotación size. Desde luego se basa también en la información que recoge del script de base de datos y aquí lo que se especifica es el número máximo de caracteres que puede aceptar la propiedad de un bin. Por tanto, ya tenemos un sistema de validación aquí para el tamaño que automáticamente nos crea el asistente de NetBeans. Se habla últimamente mucho de Siri en los dispositivos de Apple, que está muy bien, y lo cierto es que este tipo de asistentes cada vez son más inteligentes y el de NetBeans desde luego que lo es y mucho, como podemos ver. Otra anotación bin validation que también podemos usar es la anotación pattern, anotación que está destinada a asegurarse que el valor del campo que la incluya, que esté decorado con esta anotación, coincide con una expresión regular dada. Fíjate aquí que justo encima de la propiedad email de la anotación alumno, el asistente ha añadido esta anotación pattern. Pero la anotación aparece comentada para desactivarla. La razón para esto es que el asistente observa que el nombre de la columna de la tabla es email y deduce de esto, aunque no puede verificarlo, que esta columna de la tabla está destinada a almacenar direcciones email. Por tanto, el asistente añade la anotación mediante el uso de pattern.
que contiene una expresión regular usada para comprobar direcciones email. Como no está seguro de que vaya a ser por eso, lo comenta, pero simplemente podemos eliminar los comentarios. Y ahora aquí, como vemos, en fin, esto ya es el ejemplo de no paniquer. Simplemente recuerda cuando te aparezca un error, pulsa encima, pulsa Alt Enter y aquí te indica que lo que ocurre es que no ha sido importada el paquete. Por lo tanto, en este caso tenemos que mirar, aquí es para validación, así que sería simplemente añadir dentro de los imports el import para Java's Validation Constraints Pattern, y ahora sí ya se le aplicaría esta expresión regular dentro de el campo de email. Terminamos viendo las relaciones entre entidades. Hay varias anotaciones que podemos usar en entidades JPA para definir relaciones entre ellas. Por ejemplo, nuestra entity alumno, la que estamos ahora, podemos ver que el asistente detectó varias relaciones one-to-many, uno a muchos, y automáticamente añade la anotación que se llama así, one-to-many, para indicar, para definir estas relaciones entre entities. Observa para empezar que cada campo que aparece anotado con esta anotación one-to-many, aquí podemos verlos, dirección, alumno, order o teléfono, forma parte es del tipo Java Util Collection, de aquí, así que caben aquí todos como dirección collection, y forman parte todos de Java Util Collection. El alumno es el lado 1 de la relación, ya que un alumno puede tener muchas direcciones, puede tener muchos teléfonos, puede tener, por ejemplo, dirección de una calle, dirección de un email, puede tener el teléfono de casa, el teléfono móvil, el teléfono del trabajo, y también esto está basado en un proyecto de biblioteca para un instituto, y por tanto también puede tener varios pedidos. Y los objetos en cada una de estas colecciones coinciden con una de las tablas, que es donde se incluye esa información, dirección, alumno, order y teléfono. Y observa que la notación one-to-many tiene en todos los casos un atributo mapped by. Este atributo es necesario porque cada una de estas relaciones es bidireccional. Podemos acceder a todas las direcciones que tenga un alumno, pero también a partir de una dirección en concreto podemos obtener a qué alumno pertenece. Por tanto, tenemos que utilizar el atributo mapped by para que sepa dónde buscar esa información. Vamos a echar un vistazo a alguna de estas otras entities, alguna de las entities del otro lado de la relación, por ejemplo, a la entity y dirección, que es el otro lado de esta relación entre alumno y dirección de uno a muchos. Vamos a nuestro proyecto y aquí dentro de los paquetes JPA tenemos la entity dirección, la abrimos. Y observa que esta entity dirección tiene un campo que es el campo alumno ID y que es un campo del tipo alumno, que es la entidad que estamos analizando, en la que se crea esta relación uno a muchos. Esta, recuerda que es la parte en muchos. Un alumno puede tener muchas direcciones, más de una. Puede que el nombre más apropiado para utilizar aquí habría sido alumno, pero es algo que crea automáticamente el asistente de New Entity Classes from Database y nombra a partir de nombra este campo a partir del nombre de la columna en la base de datos que utiliza, que en este caso es alumno ID y no alumno. Es una pequeña desventaja de usar el asistente, aunque muy pequeña, y desde luego somos libres de renombrar
renombrar el campo, pero con ello habría que renombrar también los correspondientes métodos getter y setter. Así que, en fin, creo que es mejor dejarlo así. Y desde luego también tendríamos que cambiar aquí el atributo mappedBy para que indicáramos que fuera alumno y no alumno ID. En fin, ya digo que es un pequeñísimo inconveniente y, por ejemplo, no sería una mala práctica llevar a cabo la modificación. Alguna vez pregunta gente, ¿y dónde puedo ahora practicar? Dios mío, pero si cada trozo de código que tienes es un terreno inagotable de prácticas, ¿no? Encontrar prácticas es algo que me parece increíble. Seguimos en la entity dirección y observa como el campo alumno ID aparece decorado con una nueva anotación many to one, que hace justo eso, marca el lado many de la relación uno a muchos entre alumno y dirección que estamos analizando. Además, como puedes ver, el campo también está decorado con la anotación join column, que contiene dos atributos. El primero de los atributos, el atributo name, que indica la columna en la base de datos que muestra nuestra entity para ser mapeado. Es aquí, por lo tanto, donde se define la clave foránea que permite crear esa relación entre las dos tablas, entre alumno y dirección. Y el otro atributo, reference column name, que lo que nos indica es cuál es la clave primaria en el lado 1 de esta relación, que en este caso es en el lado del alumno. Aquí se llama las dos igual, es el campo alumno ID, tanto en una tabla como en la otra, pero no tendría por qué ser así, y por tanto hay los dos atributos, name para la clave foránea y reference column name para la clave primaria. Aquí ahora estamos viendo el trabajo con entidades Java, que en este caso creamos a partir de un esquema de base de datos. Estos temas, como puede ser este tipo de relaciones, uno a muchos, muchos a uno, muchos a muchos, son un tipo de relaciones de base de datos que supongo que ya conocerás. Si no es así, es que te has saltado alguno de los escalones necesarios para estar haciendo el curso de Java EE. Por ejemplo, en el curso de PHP hay una parte extensa dedicada a MySQL, que es una de las variantes del lenguaje SQL donde se explican muchas de estas cosas y que te puede servir de base para profundizar. Porque JSP nos provee con anotaciones no solo para relaciones uno a muchos o muchos a uno, sino también nos permite, mediante anotaciones, indicar relaciones muchos a muchos e incluso relaciones uno a uno que prácticamente no se usan nunca, y hasta es difícil encontrar algún ejemplo de una relación uno a uno, una relación demasiado individualista y que se utiliza muy poco en las tablas, porque en esos casos lo más lógico es incluir las dos en una misma tabla. Así que, de todos modos, aún así, JPA nos incorpora también las anotaciones por si en algún caso se quisiera utilizar ese tipo de relación uno a uno. Más interesantes son las relaciones muchos a muchos, que se dan en bastantes ocasiones y que suelen ser las que plantean un poco más de complejidad. Son aquellas tablas donde una de ellas puede recibir y enviar muchos de sus registros a otra tabla. En nuestro ejemplo tenemos dos tablas en la base de datos y por lo tanto se nos han creado dos entities que son ítem y alumno order. Estas dos, bueno, que crean una relación entre ellas a muchos. Vamos a abrirlas y verlas. Aquí estamos dentro de la entity alumno order y observa, por ejemplo, aquí en item collection cómo aparece decorado con many to many. Pero observa que el campo está también anotado con la anotación John
table, que es necesaria ya que una tabla join tiene que existir siempre en la esquema de base de datos, siempre que haya una relación de este tipo, muchos a muchos. De nuevo, es información que tiene que ver más con SQL que con lo que estamos viendo ahora. Esta anotación join table nos permite especificar la tabla en el esquema, que es usada para denotar la relación muchos a muchos, que como vemos aquí es otra tabla que se llama order item, que es por tanto esa tabla join que nos permite crear esta relación muchos a muchos entre las dos tablas, alumno orden e item Java. Y la anotación join column, que es la que nos permite determinar cuál es la clave foránea de la relación entre la tabla join y el lado al que pertenece la relación. Ya hemos discutido la anotación join column en el anterior cuando hablamos de uno a muchos. Ahora que en este caso el atributo, como vemos, sigue teniendo name y reference column name, tiene que hacer referencia a la clave foránea y la clave primaria. Pero en este caso tenemos que utilizar dos join column, ya que es una relación muchos a muchos, y hay que indicar en cada caso cuál es el nombre de la tabla join. ¿Qué es lo que pasamos dentro del otro atributo, inverse join columns? Le pasamos justo la información que aquí vemos, que cumple la misma función de la anterior, pero aquí lo que se indica es la parte de la relación que se denomina non-owing o no propietaria. Creo que con esto lo fundamental de las anotaciones que tenemos que usar en las entities debería de quedar claro, y como vimos en el proyecto, una vez que tenemos las entidades, podemos utilizarlas para la creación de los controllers y para la creación de las vistas. Aquí tenemos los controllers y aquí ya nos ha creado también las vistas para cada una de las entidades de un modo muy sencillo. Mientras que esta parte de las entities es nueva, el trabajo tanto con controladores como con archivos XHTML no tiene absolutamente nada que explicar. Desde aquí ya lo hemos hecho en muchos otros ejemplos en el curso, y desde luego ahora desde aquí podemos modificar el aspecto, la presentación del modo que queramos. Así que nada más, dejamos aquí este video tutorial que nos ha mostrado la tremenda potencialidad de Java Enterprise Edition para la generación de aplicaciones dinámicas enlazadas a bases de datos. Hemos creado una aplicación que crea, valga la redundancia, lee, edita y borra registros de una base de datos en apenas 5 minutos y con un nivel de dificultad al alcance de un niño de 5 años. Así que, como dijo en su momento mi alter ego, el verdadero Groucho, si alguien no lo entiende, pues que se busque un niño de 5 años para que se lo explique. Nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.